¿Acaso Dios se goza en la muerte del impío y del malvado? En la parábola del hijo pródigo, ¿a quién Dios les estaba hablando? ¿Quién representa el hijo mayor? ¿A quién representa el hijo menor? ¿Cuál es el punto de inflexión, lo que marca un antes y un después? ¿La respuesta del padre es justa, es correcta? Si la historia hubiera continuado, ¿cómo terminaría? ¿Podemos ver el Evangelio en la parábola del Hijo Pródigo? Bueno, pues estas y más preguntas las vamos a contestar en este estudio. Bienvenido a la parábola del Hijo Pródigo. Jesús, ¿a quién les estaba hablando? Ahora, Jesús se está refiriendo a los escribas, que eran los teólogos, los que estudiaban la ley, los que la interpretaban, los que la enseñaban al pueblo. Y también estaba hablando o refiriendo estas parábolas a los fariseos. Los fariseos eran los encargados de supervisar las enseñanzas de los escribas y supervisarlas no en la parte teológica, sino en la parte práctica, es decir, era esa policía que se aseguraba y que estaba detrás de las personas para que todo el mundo respetase esas enseñanzas de los escribas, esas tradiciones. Recordemos que los fariseos creían en la Torá, en la revelación escrita, pero también en la Mishnah, en la revelación oral. Así que había mandamientos escritos del Antiguo Testamento, del Pentateuco, pero también había esos mandamientos de la tradición oral. Así que los fariseos era esta especie de policía religiosa, siempre vigilando al pueblo, su conducta, asegurándose que todo el mundo la cumpliese. Así que tanto los escribas como los fariseos estaban en un estado espiritual que ellos creían que agradaban a Dios, creían que conocían a Dios, creían que Dios se agradaba en ellos o con ellos y que Dios también los conocía. Y de esta manera, tanto escribas como fariseos se habían convertido en estos representantes divinos de cara al pueblo y de cara no a esa élite del pueblo, ni esa élite no solamente en el aspecto social civil, sino élite también religiosa, en la que eran los saduceos los que gobernaban y controlaban esos ambientes, sino el pueblo llano, común y corriente. Ahora, la tarea de Cristo en su ministerio era destruir esa mentira, era exponerlos a la luz de la verdad y la realidad de que ni conocían a Dios, ni agradaban a Dios, ni Dios tampoco los reconocía como sus hijos y tampoco Dios se agradaba en ellos. Por eso el versículo 1 nos dice que Cristo les refirió estas parábolas a todos estos fariseos y escribas, y también nos dice que Jesús se acercaba a esos publicanos y a sus pecadores. Los pecadores, para estos religiosos, escribas y fariseos, lo único que se merecían era la condenación y el castigo eterno. Los fariseos y los escribas tenían esta actitud y este orgullo espiritual y miraban con superioridad, miraban con condenación, miraban con juicio, con severidad, con esa soberbia, esa altivez, esa superioridad, como decía, al resto. Y luego los publicanos eran estos judíos traidores que recaudaban los impuestos para los romanos y extorsionaban al pueblo usando todo tipo de medios. Llevaban a sus matones, a sus gorilas, a estos hombres para ejercer la fuerza, la violencia y de esta manera cobrar los impuestos, pero eran impuestos que no se los quedaban ellos, los publicanos, sino que eran los recaudadores para los romanos. Así que era un judío extorsionando y cobrando los impuestos a los judíos para dárselo, en este caso, a este imperio, a este gobierno opresor que los había conquistado. Así que por eso los publicanos se rodeaban de estos malhechores y estos gorilas y estos criminales para conseguir el dinero del pueblo, y no solamente para conseguir el dinero del pueblo, sino también para protegerse de cualquier venganza que obviamente los publicanos, estos judíos traidores que se habían vendido al enemigo, tendrían muchísimos enemigos, así que se tenían que proteger. Así que este tipo de gente
representaba tanto los pecadores como los publicanos, representaban lo más bajo y lo peor de la sociedad judía en aquel entonces. Y vemos cómo Cristo los recibía, cómo ese amor de Dios hacia el perdido, hacia el enfermo, hacia aquel que no le conoce, hacia aquel que lo necesita, hacia aquel que no se cree justo en su propia opinión, que no tiene ese orgullo espiritual como eran los escribas y los fariseos. Cristo los recibía, comía con ellos, y comer representa tener intimidad, relación, pasar un tiempo de comunión, de compañerismo. Ahora, para los fariseos esto era intolerable, era inaceptable. Esta conducta delante de Dios y ante los hombres era, como he dicho, inaceptable, intolerable, inasumible, y a los ojos de los fariseos esto no podía venir, esta conducta no podía venir inspirada ni avalada, ni acreditada, ni dada con el visto bueno de Dios. Por eso decían que Jesucristo no era un instrumento ni un ministro de Dios, del Dios verdadero, y a sus ojos, a los ojos de los escribas y fariseos, Jesús era pues una herramienta del diablo y operaba bajo el poder de Belcebú. Así que esta acusación no era, en este caso, tanto por el poder que estaba demostrando, porque bueno, aquí estamos viendo que es una parábola, sino por esta compañía y esta comunión que Jesús tenía. A Jesús le interesaba que ninguno se perdiera, por eso Dios no se complace en la muerte del impío y hace todo lo necesario para que le puedan conocer. Ahora, los fariseos, los escribas, eran tan justos en sus propios ojos que llamaban a todo el mundo inmundos, indignos, perros, a los gentiles, y que al grado que ni siquiera este tipo de personas, pecadores, impíos, publicanos, ni siquiera a los ojos de los escribas y de los fariseos eran dignos de que se les enseñara la ley de Dios. Es decir, un fariseo y un escriba jamás le predicaría el evangelio, jamás le hablaría de Dios, jamás le enseñaría la palabra de Dios, la ley de Dios, jamás le daría una oportunidad a estas personas para conocer al Dios que ellos clamaban y creían y decían conocer. Así que imaginaros la justificación, la autosuficiencia, el orgullo espiritual en el que vivían, y en esa superioridad y en esa condenación, en ese menosprecio y en ese juicio. Así que este espíritu legalista de autojusticia era 100%, por un lado, antievangélico, porque la salvación es un regalo de Dios y es por gracia, pero no solamente era 100% antievangélico, querer justificarse delante de Dios por los méritos propios, sino que también era 100% antievangelístico, es decir, no propagaba y no difundía y no extendía las buenas nuevas. La conclusión de todo esto es que Cristo les dice: así que vosotros creéis que representáis a Dios y que yo represento al diablo. Bueno, pues dejadme que os cuente sobre Dios, el Padre, que se regocija cada vez que un pecador se arrepiente y se reconcilia con Dios. Dejadme que os cuente de ese pastor que prefiere dejar a las 99 que están seguras en el redil para ir a buscar la que se ha perdido. Y es por eso que Jesús cuenta estas tres parábolas. Ya vimos en el estudio pasado de esta mujer que no se conforma con tener 9 dracmas, sino que busca esa moneda perdida que se le había extraviado, que se le había caído. Así que vamos a adentrarnos un poquito más en esta parábola. Y la siguiente pregunta que nos hacemos es: ¿qué dominaba en aquel tiempo? En ese tiempo, culturalmente hablando, ¿qué era lo que gobernaba? Bueno, lo que gobernaba como un núcleo y como algo central era la familia. Y la familia se veía como un todo y como una sola unidad. Y dentro de la familia, lo que preservaba esa unidad familiar, esa identidad familiar, esa pertenencia familiar, era el concepto de la honra y del honor. El honor y la honra era lo máximo, y el deshonor y la deshonra era lo peor, de acuerdo a lo más bajo. Era lo que dominaba en aquel entonces la cultura de la familia, de la sociedad,
en el pueblo de Israel. Uno peleaba y luchaba por todo aquello que era honorable, que era honroso, que traía honra no solamente a uno mismo, sino a la familia. Y uno al mismo tiempo evitaba todo aquello y huía de todo aquello que traía deshonra, repito, no solamente a nivel personal, sino que traía una deshonra también a nivel familiar. Y sabía que todos vinculados y que cada uno de los miembros y de las partes de la familia formaban parte de ese todo que no se podía separar y que no se podía desvincular. Es decir, que si el padre caía o cometía una actitud deshonrosa, de deshonor, no solamente la deshonra era para él, sino toda la familia, la esposa, matrimonio, los hijos caían en deshonra. Y si un hijo deshonraba a los padres, pues esa familia caía en la deshonra y quedaba muy estigmatizada, quedaba como muy marcada y muy señalada por el resto, diciendo, mira estos padres, qué malos padres, vaya los hijos que tienen, este hijo ha cometido esta acción y es una deshonra para la familia, y los padres quedaban también muy, muy marcados. En este contexto vemos la petición del hijo de menor y vemos que la petición del hijo de menor fue un deshonor y una deshonra, obviamente, para el padre. El hijo menor le dice, padre, dame mi parte de la herencia que me corresponde. Y al decirle, dame la herencia, lo estaba declarando, diciendo, para mí, papá, tú estás muerto, no existes, o no puedo esperar a que te mueras, así que lo único que quiero de ti es tu dinero, son tus bienes, son tus posesiones, dámelas. No quiero estar más tiempo contigo, ni bajo tu techo, ni bajo tu cuidado, ni bajo tus normas, ni bajo tu autoridad, ni bajo tus leyes, así que dame la herencia. Ante tal petición tan baja, tan vil, tan perversa, tan deshonrosa, tan vergonzosa, el padre lo que debería haber hecho le debería haber metido una paliza directamente. En aquel entonces le hubiera pegado, lo hubiera disciplinado ejemplarmente. ¿Para qué? Pues para preservar su honor de suyo como padre, para preservar el honor también de la familia y para meterlos en cintura. Sin embargo, el padre no hace esto, no lo disciplina, no lo golpea, no lo castiga, sino que le da la herencia y ante los ojos, el que el padre, en lugar de preservar su honra, su honor, en lugar de disciplinar y castigar a su hijo, acceda a la petición de entregarle su herencia, eso era algo también vergonzoso. Así que ante los ojos de los fariseos y de los escribas, el padre también estaba actuando de una manera deshonrosa, con deshonor, vergonzosa, porque un buen padre, repito, preservaría su honra, su honor, la suya, la de su casa, la de su familia y la de su hijo, y nunca consentiría ni accedería ante tal petición. Así que, por otro lado, la parábola nos dice que el hijo mayor, que representa a los fariseos, a los religiosos, a los que cumplen, a los que están ahí, el hijo mayor cayó, no dijo nada al respecto, no corrigió tampoco a su hermano menor, ni tampoco defendió a su padre, simplemente su respuesta fue el silencio. Para los fariseos toda esta historia sería una historia imposible, sería una historia impensable, sería una historia que no es real, totalmente vergonzosa por todos lados. El hijo menor ya hemos dicho lo que hizo. El padre que no guarda el honor de la familia. Y el hijo mayor que no defiende al padre y que tampoco pone a su sitio al menor. Para los fariseos esto sería una historia totalmente, les estaría sacando de sus casillas, los estaría sacando de sus esquemas, de sus paradigmas y de sus estructuras mentales. En el versículo 12 nos dice que el hijo menor a los pocos días tomó el dinero y se fue. Eso significa que si le pide la herencia en un día y a los pocos días toma el dinero y se va, lo más seguro es que malvendió. Es decir, vendió, pero lo vendió mal. Las tierras, el ganado,
las telas, los productos, los bienes que le pertenecían o que eran parte de su herencia, los malvendió, ¿de acuerdo? Seguro por debajo del valor y del precio real, para irse a disfrutar. Versículo 13 nos dice que se fue a una provincia pagana, donde cayó obviamente en el pecado, en la impiedad, en la idolatría, desperdició, es decir, prodigó, malgastó, se prodigó, es decir, se extendió excesivamente en poco tiempo, y se gastó y desperdició todo lo que, era su herencia, lo que se había tardado, ¿de acuerdo? A lo mejor toda la vida de un padre, él se la malgastó, ¿cuánto? ¿En unos meses? ¿Semanas? ¿Meses? No creo que fueran ni siquiera años. Tal vez esa herencia venía no solamente del padre, sino de los abuelos, bisabuelos, o sea, generaciones habían trabajado por esa herencia, y este muchacho lo que se tardó en atesorar, tal vez toda una vida o tal vez varias vidas, varias generaciones, y este lo malgastó. Termina su vida con los cerdos, los animales más inmundos que un judío se podía encontrar o podía tener delante de sus ojos, queriendo comer la comida, estas algarrobas que ni siquiera los seres humanos la pueden digerir. Así que Jesús estaba describiendo el pecador perfecto, un hijo que deshonra al padre y que se va a un territorio, a una nación pagana, idólatra, que vive en todo tipo de fornicación y de pecado, de bajeza moral, que termina reuniéndose y conviviendo con los cerdos. O sea, es el pecador perfecto. Y toda esta historia, ¿de acuerdo? Como repito, muestra la vida de este pecador en rebelión, que claro, es un ejemplo también de todo lo que representa esa vida que le da la espalda al Padre. Podemos pensar en Adán y Eva en el libro de Génesis, podemos pensar en nuestras propias vidas antes de conocer a Jesús, cómo le dimos la espalda a Dios como creador, como salvador, como Señor nuestro. Decidimos tomar de su gracia y de todas las bondades de la vida, que al final la vida que no es nuestra, que nos la ha dado Dios, con las posesiones que tampoco son nuestras, porque Él es el autor de todas las cosas, y tomamos nuestra vida, que es una vida prestada, para vivirla a espaldas de Dios. Y cuando hemos caído en lo más bajo, de lo más bajo, de lo más bajo, encontramos allí como hay un momento de punto de inflexión. Encontramos el versículo 17 cuando de repente nos dice: y volviendo en sí. ¿Quién? El hijo menor. Cuando está, repito, en lo peor de lo peor, en lo más bajo, cuando él piensa que nadie le puede perdonar, y recordar, que no se nos olvide, Jesús le está lanzando y le está refiriendo esta parábola a los fariseos. Y cuando los fariseos y los escribas están diciendo: este chico es imperdonable. Recordar, hemos descrito al pecador perfecto, y los fariseos y los escribas están diciendo: nadie lo puede perdonar, no tiene perdón de Dios, ha sido un apóstata y es imperdonable. Bueno, pues versículo 17 nos dice el punto de inflexión, que volviendo en sí nos habla de ese arrepentimiento, de tener una visión clara de cuál era su condición, de lo que había hecho, de la necesidad que tenía de volver a la casa del Padre. Se comparó a sí mismo con los jornaleros de su padre. Él vio que los jornaleros y los trabajadores de su padre vivían mejor que él, en esa situación donde se había quedado en la ruina, en la bancarrota, sin dinero, conviviendo con los cerdos y deseando comer las algarrobas. Empezó a acordarse y a recordar de la casa de su padre, de la bondad de su padre, de los beneficios, de las bendiciones que tenía con su padre, y empezó a recordar y a volver en sí,
y a desear y anhelar volver a la casa del Padre, pero no lo hizo de cualquier forma. Lo hizo diciendo, me levantaré, volveré y diré, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti, ya no soy digno de que tú me llames tu hijo, no soy digno de ser un hijo, simplemente déjame volver y hazme uno más de tus jornaleros, hazme como a uno más, como si yo fuera uno más de todos los trabajadores que tienes. Y eso es lo que decide el hijo. Ahora llega otra escena muy importante. La Biblia nos dice que el padre de familia todos los días salía al campo a mirar al horizonte para ver si el hijo habría de volver. Por eso, ¿Dios se goza con la muerte del impío? No. ¿Dios anhela que el impío vuelva? Sí. Y ahí vemos al padre. Ahora, cuando el padre lo ve, al instante de verlo, como era una cuestión de honra, el padre lo debería haber llevado al pueblo para ser juzgado en la plaza mayor, ser golpeado, apedreado, bueno, disciplinado de una manera ejemplar. De hecho, si el pueblo lo veía, la deshonra no solamente era para él, para el hijo pródigo, o para su padre, o para la familia, su familia, sino también era para toda la comunidad, para todo el pueblo. Así que tenían libertad los habitantes del pueblo para ir, y si ellos lo encontraban, en primer lugar, ellos lo hubieran llevado a la plaza, lo sentarían allí, le escupirían, se burlarían, lo azotarían y no permitirían que el hijo volviese a la casa del padre o que pudiera retomar su vida o saliera de ese momento de castigo hasta que el hijo de rodillas comenzase a besar los pies y las manos de su padre. Así que en lugar de todo eso, el padre lo que hace es que, lo tenemos en el versículo 20, viendo desde lejos que su hijo venía, sintió compasión, ese dolor y ese quebranto y ese sufrimiento en su corazón, y sintió compasión. Y dice que sale corriendo, y para poder correr tuvo que levantar sus faldones, tuvo que levantar su vestidura, y lo mismo exponer, que un padre saliera corriendo exponiendo sus piernas para que fueran visibles. Un padre que en lugar de castigar al hijo, de llevarlos al pueblo para que todo el mundo viera el castigo y fuera avergonzado y fuera humillado, de repente un padre que corre para besarlo, para abrazarlo. Aquí es cuando los fariseos y los escribas se tiraban totalmente de los pelos, porque diciendo, esta historia no es posible. No es posible que un hijo deshonre así a un padre, no es posible que un padre se deje deshonrar de esta manera, no es posible que un hijo mayor no haga nada ni para ubicar y situar y disciplinar a su hermano menor y para defender al padre, pero ahora no es posible que una persona que ha caído tan bajo y que está rodeada de cerdos se arrepienta, quiera volver a casa, y no es posible que después de haber recibido este perdón que para los fariseos no era posible, ahora el padre, en lugar de castigarlo, vaya a correr. Otra vez, para los fariseos, esta actitud del padre era deshonrosa. Lo besó, lo abrazó en señal de reconciliación, lo besó una y otra vez, y para los fariseos y los escribas esto era como diciendo, esto no puede ser real, no puede, ¿a quién va a representar este padre? No puede, según ellos, representar a Dios. Pues sí, sí representaba a Dios. Y no solamente representaba a Dios, sino que también representaba la idea tan desvirtuada, tan corrompida, tan torcida y tan alejada de la realidad que los fariseos y escribas en su orgullo y soberbia espiritual de autojustificación tenían acerca de Dios. No conocían a Dios. Dios no los conocía a ellos, a los fariseos y a los escribas. No agradaban a Dios con tanto legalismo y con esta visión del Padre sin la gracia, sin el amor, sin salvación. Y obviamente el Padre no se complacía tampoco
en ellos. Así que vemos como el Padre, de manera de contracultura religiosa, lo besó y lo abrazó en señal de perdón y en señal de reconciliación. Lo vistió con el mejor vestido en señal de identidad. Le puso un anillo en señal de autoridad, le puso calzado en señal de libertad, hizo fiesta en señal de comunión y restauración, lo perdonó y lo restauró. El Padre trajo perdón, identidad, autoridad, libertad y reconciliación. Aquello que parecía imperdonable, aquello que parecía no rescatable, aquello que parecía que era imperdonable, irreconciliable, irrescatable, por así decirlo. En todo esto, la respuesta del hijo mayor, que representa a los fariseos, es la de enfadarse. Se enfada con su hermano, que vuelve diciendo: este se ha gastado la herencia, ha hecho lo que le ha dado la gana y ahora quiere venir a la casa como si no hubiera pasado nada. Se enfada con el hijo menor, pero sobre todo el hijo mayor se enfada con el padre. Le dice: Padre, ¿cómo es posible? Yo he estado aquí siempre obedeciéndote en todas las cosas y nunca me has hecho fiesta, nunca me has abrazado de esta manera, ni besado de esta manera, ni hecho este banquete. Y el padre le dice: hijo, eso no ha sido por una falta mía de amor, de cuidado, de bondad o de gracia hacia ti, porque todo lo que yo tengo es tuyo, lo podrías haber disfrutado. Y mi amor, mis besos, mis abrazos, mis banquetes, mis fiestas siempre han estado al alcance tuyo, pero nunca los has solicitado porque siempre has creído que no los necesitabas. Pero tu hermano, ha reconocido que sí necesitaba esa gracia, ese beso, ese abrazo, esa libertad, esa reconciliación, ese perdón, pero tú nunca lo has pedido. Siempre lo has tenido a tu alcance, pero nunca lo has solicitado porque siempre te has justificado en tus obras, en tus bondades, en tus virtudes, en ese legalismo. Así que llega el momento en el que el hijo mayor ni siquiera quiere entrar a la casa y el padre lo tiene también que confrontar. Esta parábola se cierra aquí, pero si Jesús lo hubiera seguido relatando, probablemente esta parábola hubiera terminado en que el hijo mayor hubiera tomado una estaca de madera, un utensilio, se hubiera dirigido no a su hermano menor, sino se hubiera dirigido al padre, porque la responsabilidad última y final era del padre, y con ese estaca lo hubiera golpeado hasta la muerte a su padre y le hubiera quitado la vida por la deshonra que suponía por su conducta. Hubiera terminado así. Ahora, ¿cómo sabemos que esta historia probablemente hubiera terminado así? Pues porque si el hijo menor representa a los pecadores y a los publicanos, que es a los que Jesús vino a buscar, porque son pobres en espíritu, reconocen su necesidad. Hay un momento y un punto de inflexión en los que vuelven en sí y reconocen que tienen que regresar a la casa del Padre. Si el hijo menor representa a los publicanos y a los pecadores que vuelven a la casa, y el hermano mayor representa a los fariseos, sabemos que los fariseos, los religiosos, saduceos, escribas, fariseos, se levantaron contra Cristo Jesús y lo clavaron en una cruz y le quitaron la vida. Desde el punto de vista humano, sabemos que Jesús no fue asesinado, sino que Cristo mismo entregó su vida y la dio en rescate, pero ellos, en esta ceguera espiritual, en este odio que tenían hacia Jesús, que estaba predicando el Evangelio, y la gracia y la salvación y la reconciliación y la adopción y el perdón de pecados, se levantaron y conspiraron contra Jesús hasta que terminaron finalmente clavándolo en una cruz y quitándole la vida. La última pregunta que nos queda por contestar: ¿podemos ver el Evangelio en esta parábola? Obviamente la respuesta es un sí.
vemos el plan de Dios, vemos el Evangelio, vemos las buenas nuevas. Vemos ese plan original de Dios como padre de vivir con sus hijos en su casa, juntos en armonía. Vemos la caída del hombre por su propia voluntad cuando el hijo menor le dice: Padre, ya no quiero vivir bajo tu techo, no quiero vivir contigo, para mí estás muerto, te doy la espalda, dame la herencia y me voy a vivir mi vida. Vemos también el poder fatal del pecado, no superficial ni estético, sino fatal, terminal del pecado, como el hijo pródigo termina rodeado de inmundicia y de cerdos. Vemos también el rol y el papel del arrepentimiento, de volver en sí, de nacer de nuevo, de volver a la casa del Padre. Lo vemos también ahí. Vemos la gracia de Dios inmerecida, no la merecemos, inmerecida. Vemos la gracia de Dios besando, abrazando, corriendo, saliendo al encuentro del pecador. Vemos el gozo y la alegría del Padre cuando un pecador se arrepiente y vuelve a Él. Y es lo mismo, pero del otro extremo, la tristeza y el dolor que el Padre debe experimentar cuando ve que uno de sus criaturas, que cuando ve que uno de los hombres que Él le ha dado vida se pierde sin haberle conocido. Imaginemos la tristeza y el dolor que eso supone para el corazón de Dios. Y obviamente, continuando, vemos la cruz de Cristo, el sacrificio de Jesús, por mucho el rechazo de algunos, como son los fariseos y escribas representados en el hijo mayor, pero también la aceptación y la adopción, la restauración y la reconciliación de muchos representados en este hijo menor, que vuelve en sí diciendo, viendo su maldad, su pecado, y entendiendo que su única solución y perdón puede provenir de aquel que él mismo rechazó. La aceptación solamente puede venir de aquel que él en su día rechazó, hablando del Padre. Y hasta aquí este estudio acerca de la parábola del hijo pródigo o de los dos hijos perdidos. Nos emplazamos para la semana que viene. Si no te has suscrito al canal, hazlo, eso nos ayuda. Compártelo con tus contactos en tus redes sociales o a través de WhatsApp. Y que el Señor os bendiga muchísimo. Nos vemos la semana que viene. Bye.